Buen día, ¿cómo están? Bueno, qué gusto ver casi lleno el auditorio, creo que hay gente que va a ir a todo al baile. Es un gustazo poder compartir. ¿Están alumnos de ahí? Primero, segundo, tercero y mis alumnos del cuarto, ¿verdad? Sí, así lo va a hacer tema examen de Excelente. Bueno, creo que es la penúltima laboral charla. En esta semana la comunicación termina esta tarde con Richard, con el profesor Richard. Espero que haya sido sumamente, extremadamente productiva la semana, de aprender, de conocer, de saber un poco más de esta apasionante profesión que es la de ser comunicador social, que ya pronto presumo les voy a ver en pantalla o en la calle haciendo coberturas. Y lo que vamos a hablar de hoy, y para eso hemos invitado a la señora Rocío Pereira, que es la empresa multinacional IBOPE, Qatar Media, IBOPE, que es el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Encuestas, que es una empresa sumamente conocida en Latinoamérica, responsable de la medición de audiencia, que nos permite precisamente saber de las distintas plataformas de medios de comunicación cuál es la que mejor está y cuál es la que tiene mejor y mayor rating. Eso no solamente le sirve a las empresas para mejorar su contenido, sino también a las empresas que apuestan y reparten parte de la torta publicitaria para saber realmente dónde invertir mejor y más. Y para conocer un poco más sobre la medición de audiencia en medios de comunicación, ya le damos un fuerte aplauso, agradecemos su tiempo a la señora Rocío, que nos va a compartir esta mañana. Ya, antes que nada, les pido disculpas por mi voz. Si algo no se entiende, me dicen, por favor. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes de lo que hacemos, cómo lo hacemos. Cualquier consulta que tengan dentro de la presentación, por favor me dicen, me pueden interrumpir y me dicen. Entonces la idea es un poco hablarles de cómo hacemos la medición de audiencia y otras soluciones que ofrecemos al mercado y ver también datos, por supuesto. Voy a compartir un momento aquí pantalla. Bueno, nuestra empresa se dedica a la investigación de mercado con más de 70 años de experiencia. Aquí en Paraguay está desde 1999. Somos más conocidos como IBOPE Paraguay, pero a partir del 2015 somos Cantar y IBOPE Media. Estamos presentes en más de 70 mercados, en América Latina, en Chile, Brasil, Argentina, Paraguay, entre otros, y en otros países también fuera de Latinoamérica. ¿En qué somos expertos? En rating, en el seguimiento de los medios de comunicación. Somos la primera empresa del mundo en suministrar datos en real time a nuestros clientes y el monitoreo de la inversión publicitaria. ¿Cuáles son las soluciones que ofrecemos hoy al mercado? Rating de televisión, rating de radio, control de pautas, que es el check-in, el monitoreo de la inversión publicitaria, TGI, y hoy estamos lanzando al mercado también lo que es la parte de la medición de la inversión en digital. Primeramente me gustaría comentarles de cómo realizamos la medición de audiencia. Esto tiene unas etapas del proceso que inicia con el microcenso, que vendría a ser como un censo, pero a nivel Asunción y Gran Asunción. IBOPE es la única empresa de medición de audiencia que realiza un microcenso, asegurando de esta manera tener una muestra representativa del universo. ¿Cuáles son los beneficios de este microcenso? Poder determinar el nivel socioeconómico de los hogares. Estos hogares que componen la muestra maestra pasarán a formar parte del panel operativo y mantener actualizada la cartografía. La metodología que utilizamos es determinada en conjunto con Cantar y IBOPE Media. Tanto en este como en todos los procesos, nosotros trabajamos de manera conjunta.
Bueno, yo les decía anteriormente que uno de los beneficios del microcenso era determinar el nivel socioeconómico de los hogares. Como aquí actualmente no tenemos una clasificación del nivel alto, medio o bajo, qué características tiene, nosotros necesitamos esa información. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de ciertos indicadores, tenencias, ¿sí? Tales como cantidad de televisores a color, la distribución del jefe, tipo de ocupación del jefe, cantidad de en el aula virtual. entre otros. Entonces, de acuerdo a esos criterios, el hogar adquiere un puntaje y se clasifica dentro de un nivel socioeconómico determinado. Nuestra cobertura para este y los demás estudios es Asunción y Gran Asunción, áreas urbanas. Aquí tenemos lo que es el universo actual. Cada año se realiza la proyección de la población teniendo en cuenta criterios estadísticos de nuestro microcenso. Y a partir de ahí, este universo es compartido con nuestros clientes. El estudio de televisión abarca las edades de 4 años a 60 y más. El universo de hogares es 452.023 hogares. Y en cuanto a personas, 1.804.567. Hasta aquí termina la parte del microcenso. No sé si tienen alguna consulta. ¿Se me entiende? Vamos a la siguiente etapa, que es la selección de la muestra operativa o panel. Aquí lo que se hace es seleccionar esos hogares donde serán instalados los beeper meters. Y una vez seleccionado ese hogar, pasamos a la siguiente etapa, que es la conquista del hogar. ¿Por qué se llama conquista? Porque estos hogares participan de manera desinteresada del estudio. Si el hogar quiere formar parte del panel, debe cumplir ciertos requisitos. Tuvo que ser encuestado en el microcenso, tiene que ser abrigo de un núcleo familiar, es decir, no puede ser un hogar público, un copetín. Ningún miembro del hogar puede tener vinculación con un medio de comunicación, agencia o empresa dedicada a estudio de mercado, por obvias razones. Debe poseer al menos un televisor elegible, esto es mayor a 14 pulgadas, y permitir la instalación de los beeper meters en todos los televisores elegibles del hogar. Si el hogar cumple con estos requisitos, firma un acuerdo de confidencialidad. Es decir, el hogar no puede contar, no puede develar que tiene el aparatito de iVoper instalado en su casa. Una vez que el hogar es conquistado, el departamento técnico se encarga de la instalación en conjunto con el departamento de estadística, de la capacitación de esos hogares y del monitoreo constante. Estos hogares que son conquistados, no es que directamente ya pasan a la colecta oficial, pasan por un periodo de prueba, en donde vemos que se están registrando correctamente, que pueden utilizar el equipo. Entonces, a partir de ahí, luego pasan a la línea oficial. Aquí tenemos los equipos utilizados para la medición de audiencia, llamado beeper meter o DeepSpace. Si alguna vez nos visitan en nuestras oficinas, les podemos mostrar el funcionamiento justamente de este equipo. Es un conjunto de dispositivos electrónicos que permite identificar las señales, la presencia de individuos, el cambio del canal, y todo lo registra minuto a minuto. Este beeper meter, el DeepSpace, como ven aquí, esto es el módulo de comunicación que puede ir detrás del televisor. No necesariamente va a estar a la vista. Lo que va a estar a la vista es esto que vemos aquí, ¿sí? El DeepSpace está preparado para medir cualquier tipo de tecnología. Y el beeper meter cuenta con un control
control con teclas alfanuméricas, donde cada miembro del hogar es registrado. Por ejemplo, la letra A es Carlos, sexo masculino, fecha de nacimiento. Carlos enciende el televisor. El people meter le va a decir, favor registrarse. Si él no se registra, va a empezar a emitir un sonido desagradable, un pip, pip cada vez más fuerte. Entonces le invita a Carlos a que se registre. Carlos presiona la letra A y le dice, hola Carlos. Entonces Carlos... Sí, tengo una pregunta. Dice TV, pero dice rating. TV significa, ¿qué significa esa palabra TV, rating? En cuanto es la variable que se utiliza para la medición de audiencia, el rating. De audiencia, como que, por ejemplo, se trata de noticias, igual. Medimos todo lo que el hogar pueda consumir. Eso lo mando. Sí, ahí vamos, enseguida vamos a ver el software y vamos a empezar a analizar los programas. Entonces, llega la segunda persona, miembro del hogar, y también se registra. ¿Cómo logramos que esa segunda, tercera persona se registre? Con la capacitación constante de los hogares y el monitoreo. Nosotros no queremos cambiar la conducta del hogar. No es que queremos que vea más tele, no. Lo que nosotros hacemos es medir lo que el hogar consume. ¿Sí? Y eso no podría influir en el comportamiento de la persona, o sea, que vea lo que no, o sea, lo que no sé si me explico, no puede influir en el comportamiento de la persona, en vez de ver lo que quiere ver, ve otra cosa. No debería, porque nosotros no hacemos ningún tipo de influencia sobre la persona. Nosotros te instalamos el people meter y te dejamos. Pasas a formar parte de la familia IGOPE, pero nosotros no podemos decirte, ve más televisión, ve menos televisión, no influimos en eso. Y como vos te vas a manejar con tu mismo control y con el control te vas a registrar, no va a cambiar tu conducta. ¿Quién registra el people meter? El encendido de televisión, el cambio de canal, el registro de la presencia de individuos y por supuesto el apagado. Y todo esto lo registra minuto a minuto. A partir de ahí es que nosotros podemos tener la audiencia de los canales minuto a minuto. La recepción de datos, la colecta de datos se realiza de manera continua, en un formato 24/7, es decir, todos los días, todo el día. ¿Cómo viaja esa información de los hogares a nuestras centrales de colecta? Vía GPRS. El módulo de comunicación cuenta con un SIM card, en este caso 2 SIM card, trabajamos con las 3 principales telefonías del país, entonces los hogares van comunicando minuto a minuto. Actualmente la herramienta que utilizamos para el análisis de esta información se llama Insert. Es una herramienta web donde el usuario, a través de una contraseña, un usuario, valga la redundancia, accede a la plataforma. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta? Entonces, repasando un poquitito. Nuestra área de estudio es Asunción y Gran Asunción. Abarca las edades de 4 años a 60 y más. Lo que se utiliza para la medición de audiencia son los people meters, ¿sí? Que están preparados para medir cualquier tipo de tecnología. Y aquí vamos seguramente a lo que ustedes más están queriendo ver. Esta es la herramienta donde yo con una vista principal ya tengo, como se dice, ya tengo preseteado, yo lo veo ya así, la audiencia, esto es de ayer, anteayer, perdón. Entonces, esta herramienta, el usuario puede crear un análisis desde cero, o bien puede usar los presets que con un solo clic ya puede tener un análisis. Les voy a mostrar primeramente, a ver, dos programas. Elijo el target. A ver, si bien yo les dije, este es el universo IGOPE, ustedes pueden hacer agrupaciones de targets.
Porque de repente un programa apunta a un público específico, nivel medio alto, 18-49, o a un público infantil. Entonces ustedes pueden agrupar ese target, crear ese público, por decirlo así, y realizar el análisis en función a eso, ¿sí? Entonces, en este caso, voy a tomar total hogares, elijo los canales, voy a elegir canales de aire en este caso. Voy a hacer un ranking general primeramente. Voy a elegir el mes de marzo, para vamos a ver un promedio general. Y ahí ya directo. Entonces, aquí tenemos los programas, el canal, la fecha, el género, ¿sí? Tenemos aquí el rating en números, en cantidades de hogares, en este caso, el rating en porcentaje y el share. Aquí nosotros, por ejemplo, podemos filtrar directamente por algún género específico. Por ejemplo, vamos a filtrar periodísticos y telenoticieros. Podemos pedirle ordenar de mayor a menor, que eso ya está ordenado. Y tenemos aquí está ordenado por fecha, ¿sí? En este caso tenemos un promedio ya, tenemos un promedio mensual, tenemos de rating y de share. Ahora, ¿qué es rating y qué es share? El rating es el porcentaje de audiencia que estuvo viendo ese programa en función al universo que estamos analizando. Por ejemplo, acá si miramos, en el caso de Telediario, el promedio fue de 10 puntos de rating, que eso equivale a 46.890 hogares. El rating es en función al universo. Y en cuanto al share, es en función al encendido. La torta, como está repartida. Por ejemplo, del 100% de los hogares que estuvieron viendo televisión, el 21% estuvo viendo telediario, el 25% meridiano informativo, 17% 24 horas nocturno. ¿Sí? Tenías una consulta. Sí. ¿Eso se mide en función a los hogares o a las personas? Vos podés elegir. En este caso, elegimos el target hogares. ¿Sí? Entonces, aquí, uno también aquí puede filtrar, solamente ver determinados canales y de esa manera ir analizando. Aquí también nosotros podemos, por ejemplo... Muy bien. Sí. Creo que alguien... ¿Tiene alguna consulta? Entonces, de esa manera uno puede ir realizando diferentes tipos de análisis. Aquí también nosotros podemos analizar, como les decía, géneros específicos o un target específico, analizarlo por franjas horarias. A ver, vamos a hacer un análisis por franjas horarias. Franja horaria sería por horas, ¿sí? 191.500. Entonces, ¿algún target que quieran ver? O elegimos cualquiera. Target significa El la edad, el joven, adulto joven o Total joven mayor, hogares. adulto joven. ¿Qué edad sería? No, la posibilidad de... Bueno, tu número de teléfono. Entonces, vamos a elegir 1824 puede ser. ¿Sí? ¿El canal elegimos todo o quieren comparar algún canal específico? Bueno.
Podemos ver de ayer, anteayer, anteayer, por áreas. Aquí nosotros podemos dividir minuto a minuto. Eso va a depender de qué nosotros queremos analizar, ¿verdad? Si queremos ver de manera general, nuestros programas tienen una duración de 1 hora, entonces vemos en franjas de 1 hora. Ahora, yo tuve una entrevista, quiero ver cómo me vivió esa entrevista. Puedo analizar minuto a minuto. Dentro de la herramienta tenemos un módulo que es se llama migraciones. Yo puedo ver de dónde salió, o sea, la audiencia que salió de mi canal, a qué canal vino. Y entonces yo puedo ver, justo cuando estaba hablando de esta persona, salió audiencia y fue a tal parte. O de repente hay horarios específicos donde la gente ya apaga el televisor. Entonces también vemos eso, que se salió y apagó el televisor. En este caso vamos a ver cada hora. Unidad, tenemos miles de variables que podemos analizar. De repente aquí las más utilizadas son rating, share, reach. Reach es el que haya contactado al menos 1 minuto con tu programa. Porque el rating se compone de 2 variables. El reach y el tiempo medio de audiencia. Vos tenés que contactar la audiencia, pero tenés que lograr que se quede viendo. Cuanto más tiempo se queda viendo, va a ser mejor para tus puntos de rating. ¿Sí? Entonces, en este caso voy a elegir rating. Voy a cambiar a 2 decimales. A mí me gusta más verlo de 2 decimales. Y voy a elegir periodos. Como ven, aquí ya tengo de una armado mi estructura, yo no tuve que hacer mucho. Entonces aquí vemos cómo fue la competencia de estos canales. Por horario. Sí. Aquí vemos, por ejemplo, el horario de los noticieros. Se entiende, ¿verdad? Los canales. Y aquí tenemos la audiencia. ¿Esto qué equivale? Equivale, por ejemplo, el del SMT al 2% de ese público 18 a 24 horas. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. También aquí podemos ampliar la vista. Significa que en ese horario yo gané y le tuve a ustedes conmigo. Sí. ¿Verdad? Sí, mira, yo elegí al azar, así que yo no tengo nada que ver. No, pero en ese caso, Sí, el así es. SDT captó mayor público de esa edad, de 18 a 24, en comparación con Telefuturo. Eso me da la pauta de que la gente en esa franja etaria eligió informarse con nosotros. Eso nos ayuda también para, por ejemplo, generar más contenidos que a ustedes les importa o les interesa. Es una herramienta tremendamente fenomenal para nosotros a la hora de trabajar en contenido. Entonces, cuando vos ves, mira, nuestro público de 18 a 24 estuvo con nosotros. ¿Qué le gusta ver a ese público de 18 a 24? Entonces, eso nos permite tener una herramienta, bueno, generemos más contenido para esa gente porque es la que está viendo. Gracias. Hola. Un mensaje. Lo que pasa, no sabes que tengo un problema, mi computadora no se Eso, por prende. ejemplo, podemos ver con un análisis. ¿Qué le pasó? Vamos a ver. Pero no, ahí dice que sí, en la computadora pues yo tengo que ver para imprimirte. No se prende mi computadora. Una cantidad Si quieres venir otra vez más tarde, a ver si ya anda. que permite Te voy a avisar también a tu ciencia mamá. estadística una proyección a nivel total. Vos tenés solamente Asunción y Gran Asunción. Aquí quieren elegir algo. Sí. ¿Y eso cómo se sabe? Porque las personas dentro del hogar. Hola señora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Porque
Porque cuando Quería nosotros hacemos, avisarte por nomás decirlo de que alguna mi manera, el computadora no se registro del hogar, prende. No cargamos sé qué le pasó. Carlos, fecha de Y estoy nacimiento, intentando sexo prender. masculino. Eso le dije Entonces, ahora a tu hijo que puede claro, pasar más entonces tarde. vos sabés que O de yo te tal aviso edad, cuando ande mi computadora y te sabe. imprimo sin problemas tu trabajo y En la para que venga a conexión retirar, online ¿sí? hay preguntas, nos pueden escribir en el chat porque no logro escuchar. ¿En qué edad elegimos para ver nuestro sentido? Puede ser de 50 a 59 años. Bueno, elegimos los extremos, o sea, 18 a 24 y 50 a 59. ¿Está bien? Cuando yo quiero analizar encendido, no me importa qué canal vio, quiero saber si vio o qué tanto consume televisión, voy a tomar total encendido. Y también en las unidades hay una variable que se llama PDR, que es el encendido. Eso creo que está en el tríptico que les trajimos. La fecha. Podemos analizar, hacer todo el año. ¿Sí? Podemos hacer desde el 1 de enero 2021 hasta la fecha hasta abril, que ya está terminando. Enseguida miro la pregunta de hecho. Vamos a dividir por meses. Periodo. Vamos a ver nuestra tabla aquí. Y darle. Aquí tienen la curva. Se ven los números un poquitito, ¿verdad? Efectivamente, el de 50 a 59 tiene mayor consumo en lo que es televisión, ¿verdad? Vemos aquí que el pico de encendido en lo que va del año, 18 a 24, fue en junio. Generalmente, los picos de encendido se dan entre junio y julio. En junio y julio también siempre tenemos muchos eventos deportivos, que eso te cambia un poquitito el encendido, ¿sí? Salvo el año de la pandemia, fue que en ese año el pico de encendido fue en el mes de abril. Recuerdan que empezábamos con el encierro, ¿verdad? Ese año fue el que salió un poco de la regla, ¿verdad? Pero por lo general, junio, julio son los de mayor encendido. Este público vemos que tiene bastante consumo y en lo que va del año, también esto pasa mucho. Entre noviembre y diciembre desciende un poco el encendido. No es para asustarnos, pero es normal, ¿verdad? Ustedes piensen en las actividades que uno tiene a fin de año, ¿verdad? Entonces también nosotros todo tenemos en cuenta al momento del análisis. ¿Qué eventos hubo? El clima, ¿verdad? Todos esos eventos uno tiene, porque te impacta, ¿verdad? En el momento de analizar lo que es televisión. Y vemos como ya ahora en abril, ya otra vez en marzo, incluso en el caso 50 a 59, ya el encendido tiende a subir. Y eso va a ir subiendo, ¿sí? Toda vez que no haya ningún caso raro en estos meses, ¿verdad? Creo que no. Entonces eso va a ir subiendo. Y este año tenemos el mundial, ¿verdad? Ahí vamos a ver si nuestros canales de aire también transmiten el mundial. Entonces vamos a ver cómo va impactando eso también. Entonces, noviembre y diciembre son los meses de menor rating. Exacto. De total hogares. De repente, sí, yo más de repente analizo en total hogares, pero en los targets también se ven de repente. Sí. Por el calor, la gente no está mucho frente al televisor, sí. Prefiere compartir afuera, eventos. Eventos, sí. Sí. Hola. Cortes de luz. Doble raya. Acá no pasa eso, pero puede pasar. Sí. La palabra significa, puede ser que sea asistir, significa la palabra evento, puede ser.
Eventos nos referimos, por ejemplo, a un partido de fútbol, a una final de copa. Por ejemplo, hace poquito tuvimos la transmisión del Miss Paraguay. ¿Recuerdan, verdad? Exactamente, en ese horario el canal que transmitió generalmente tenía una audiencia no muy alta, ¿verdad? Ese día hizo un pico impresionante, porque era el único canal que estaba transmitiendo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas yo siempre tengo que tener. Supongamos que un día yo analizo mi programa y veo que cayó la audiencia, ¿verdad? Entonces, primeramente yo me tengo que empezar a ver qué pasó en los otros canales, qué eventos hubo, qué pudo influir. No necesariamente mi programa. Tienen un, no sé, un top 5 de los programas en los últimos 5 o 10 años más vistos. Así como Estados Unidos, por ejemplo, siempre, aparte del resultado del partido, el Super Bowl, es el, dicen, el de mayor audiencia a nivel nacional e internacional. Ustedes también tienen así, bueno, recordar que fue, no sé, el Mundial de Brasil, la transmisión del debate presidencial. Lo podemos hacer. Pero ustedes acá con 3 clics lo podemos hacer. Podemos ver. ¿Quieren ver para buscar el específico o vemos para total hogar? Pero es doble. Vamos a tomar todos los canales. Audiencia de cable también tenemos, justamente a lo que estábamos hablando con el profesor, es que el hecho de que exista cable no es algo negativo para nosotros. Con otro estudio que tenemos, que se llama TGI, notamos que hay un crecimiento del Netflix. Pero ¿qué es lo que pasa con las plataformas? Hoy en día lo que es televisión, radio, internet, son medios que se complementan. Nosotros aquí en Paraguay tenemos el consumo de televisión, uno de los más grandes de la región, y los canales de TV abierta siguen liderando. Aquí en Paraguay tenemos 9 canales de aire. Somos uno de los países también con más canales de aire. Entonces, ahí también el hecho de que exista otra plataforma o existan canales de cable es más bien un reto para nosotros de, como les decía el profesor, de establecer contenidos que llamen la atención. Porque, por ejemplo, un noticiero, la gente en nuestro estudio de TGI dice que confía más en la televisión para informarse. Vos ves una información en internet, pero vas y confirmás en tu noticiero. Entonces, es siempre importante que lo veamos también de manera complementaria. Pero de que hay un crecimiento de las plataformas, hay. Pero los canales el medio televisión y el medio radio siguen siendo los más importantes aquí en Paraguay. Porque a veces nos comparamos mucho con Estados Unidos, ¿verdad? Pero acá en Paraguay es un poco diferente aún lo que va ocurriendo. Bueno, vamos a tomar 5 años, ¿verdad? Tomar 5 años. 2021. Bueno, Paraguay estuvo todavía en el mundial. hace muchísimo tiempo. ¿No se acuerdan? Creo que ya forma parte de la Mérida, vaya. Bueno, vamos a tomar a ver si encontramos. ¿No se acuerdan? Yo era muy chiquitito todavía. Vamos a tomar 2010, a ver. Para que tomemos un evento así, rey. Nosotros estamos desde 1999 en Paraguay. ¿Y tienes de esa fecha? Sí, desde 2017. No se sorprendan con el share, porque el share anteriormente teníamos 3 canales de aire, entonces vas a tener luego mayor share. La torta se repartía entre menos jugadores. Hoy en día tenemos muchos canales de aire, el cable creció, entonces no se sorprendan con las diferencias en... Cada vez como más chica la torta. Cuesta más, sí, cuesta más.
Ahí voy a ver un ratito el chat mientras. Ah, ahí le tiene. No era pregunta. Se dan cuenta que es una herramienta genial, espectacular y todo. Y entender que todo es frío. ¿A qué me refiero? Son números. Los números son fríos. Indican tal cual es. ¿No? Y el real time, que es la herramienta que nosotros usamos en los canales, el tiempo real te permite ver, vos estás con una entrevista y tu productora te está diciendo, mide bien, está subiendo, seguir. Te dice, continúa con la entrevista, que siga, que saque de la galera cualquier pregunta porque a la gente le está gustando. Cuando comienza a bajar, porque es minuto a minuto, te dice, ok, cerramos la entrevista, ya la gente está migrando. Ahí. ¿Por qué te parece que es una cara? ¿Cómo? ¿Por qué te parece que es una cara? No, dolor, no, en el sentido de que te demanda mucha más atención, demanda mucha más concentración, demanda que todo el equipo esté pendiente al contenido, a generar. A veces uno, y es una cosa así tan rara, porque a veces uno prepara y piensa que ese contenido que estás preparando con todo el equipo va a cautivar a tu audiencia y te das cuenta en el real time, el tiempo real, que no, que la gente está queriendo consumir otra cosa. Es una cosa rara. Por ejemplo, los viernes a la noche nosotros hemos determinado con el equipo de producción de hacer, por ejemplo, las efemérides de artistas, cumpleaños, de cosas algo más relajado, algo más distendido. Y nos damos cuenta con los números que nos va bien. ¿Qué significa? Que los viernes a la noche ya la gente, aparte de todo el desastre que tenemos todos los días, si quiere consumir algo distinto. Entonces, el cumpleaños de Luis Miguel, con el cumpleaños, y hacemos un especial, y le ponemos la incondicional y contamos un poco la historia. Y eso le gusta a la gente. Que los viernes ya el tema del viejutú, el atropellado, ya no quiere consumir, ya quiere algo más relajado. Entonces, eso te permite esta herramienta, descubrir y ver. Antes todo era ojímetro. Yo nomás pensaba que eso le iba a gustar a la gente, y no era así. Esta herramienta me permite saber con certeza, porque son números fríos, realmente lo que estamos presentando, lo que realmente la gente quiere consumir. Entonces, permite ver y preparar un menú distinto para el público. Creo que es así. Sí, y hay canales que en el caso de TCNet lo utilizan muy bien, ¿verdad? Entonces, recuerdo un caso de que, mientras mi suegro va procesando porque le pedí 10 años, entonces, ¿no recuerdan el asesinato en el centro? El que hubo en Marabel, creo que era el Seguro no Marabel. Bueno, había un canal, Carlos seguramente lo va a recordar, había un canal que mostraba los sonidos que había dentro de la casa. Entonces, uno se daba cuenta cómo se estaba usando el TCNet porque le iba bien, ¿verdad? Entonces volvían a analizar el video, a revisar el ruido, dónde salía el ruido. Entonces, es como que le gustan esas cosas a la audiencia, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes se dan cuenta que un programa se está quedando más tiempo con un tema específico, no es que de onda se repiten los videos, no es así, sino que eso está todo pensado, ¿verdad? Vos ves que un material te está rindiendo, entonces vos lo volvés a pasar. Recuerdo para ir a sí. ¿Este aparato tiene un costo mensual o solamente se compra y ya se queda grabado? Depende, o sea que los paquetes es de acuerdo a las necesidades del cliente. En el caso de TCNet, por ejemplo, es una herramienta que utilizan las productoras, los canales de televisión. Entonces, depende mucho de... Hay algunos que lo contratan solamente para un día específico, otros los contratan para todos sus programas, ya depende del uso que lo va a dar. En el caso de Instar, esta es una herramienta, lo que yo les estoy mostrando es lo que se usa en televisión. Hay otro módulo que es la parte de planificación que utilizan las agencias, que vos, por ejemplo, le decís, yo tengo 100 millones para pautar con mi marca A, pero entonces el planning te dice, en estos programas
en este canal tenés que pautar y vas a lograr tanto de GRPs, que son los impactos, tanto de cobertura, de frecuencia, y vas a ir incrementando. Entonces, esta herramienta te ayuda a la planificación de tu campaña publicitaria. Por eso es tan importante para nosotros, medios de comunicación, poner toda la carne al asador, porque esos números después se van a contrastar con el departamento comercial a la hora de repartir la foto publicitaria, porque la empresa, una multinacional, le va a pedir a Ibope, necesito esta plata distribuir en los programas informativos más vistos, porque mi público, el que va a comprar un producto es de 25 a 60. Entonces, Ibope le va a presentar los números. Mira, acá lo que estoy viendo es que este target de 25 a 60 consume noticieros y acá me dice que el noticiero más visto es este canal. Por ende, obviamente, la mayor cantidad de pauta publicitaria va a ir para ese canal. Por eso es importante que nosotros peleemos todos los días, minuto a minuto, los números, porque esos números finalmente nos van a permitir comer la mayor parte de la torta. Está todo concatenado, Sí. todo va de la mano. Y justamente mientras sigue pensando el software, ya les muestro eso que les hablaba de las pautas que las agencias, por ejemplo, envían a un canal de televisión, ellos lo vuelven a controlar con el check-in. Porque si yo le dije al canal o a la radio, mi pauta quiero dentro de 24 horas nocturno, y el canal no me pasa en ese horario, yo no voy a lograr los objetivos que tengo. Entonces, con el check-in, yo puedo controlar en qué programa se eligió. Justamente aquí ya hice un análisis de la marca Tigo. Aquí vemos que está, por ejemplo, en qué programas, en la duración del material, en qué break, la posición. ¿Por qué es importante la posición? Porque hay marcas que negocian ser cabeza de tanda y o ir al final de la tanda. Entonces yo controlo también eso. Y tienen, por supuesto, seguramente costos diferentes. Sí, la cabeza de tanda, Pero si yo tengo una pregunta obligada. Sí. ¿Hay margen de error con eso? Bueno, en todo estudio estadístico se maneja un margen de error, ¿verdad? Nosotros siempre con las auditorías que tenemos, tanto interna como externa, tratamos de siempre de cuidar todos los detalles en relación a los hogares, en cuanto a la confidencialidad, el tema de los registros. Por ejemplo, el área de estadística realiza un seguimiento a los hogares, que se estén registrando correctamente. De lo contrario, ese hogar es visitado, se revisa, ¿verdad? Claro, sobre ese punto, ¿verdad? Porque el control sobre los hogares y sus encendidos, el control de que se siga trabajando de manera constante, por decirlo así de una forma, es mensual, es anual, es semestral, con los hogares que trabajan para, o sea, que son los que están viviendo Ibope. El control de los, o sea, el trabajo que hace estadística y campo es diario. Es diario. Se hace un seguimiento a los hogares. O sea, no es que nosotros buscamos que el hogar se pase viendo televisión, nada, sino que vos ves un comportamiento. Te cuento un caso. Por ejemplo, durante la pandemia veíamos niños conectados a la madrugada. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Esos hogares se visitan. ¿Y qué nos encontrábamos? Con gente enferma. Había mucha gente que su compañía era la televisión. Entonces nos decía, sí, mi hijo está enfermo o yo estoy enferma. Entonces vemos, hay canales de aire que tienen series a la madrugada, otros tienen música y la gente se queda viendo. De repente, a la madrugada hay audiencia. Sí hay Pero audiencia. la medición de Ibope es de 24 horas. Todo el día. Todo el día. Nuestro horario es de 6 a 30, ¿verdad? De 6 a 30, o sea, es durante todo el día, ¿verdad? Entonces, todo eso se va controlando, se va haciendo un seguimiento constante, ¿verdad? Existe posibilidad de que el elemento que se utiliza en los hogares, el aparatito, vamos a decirlo de esa manera rápida, ¿verdad? Eso tenga algún error en algún momento y que no se llegue a visualizar, o es imposible que, por ejemplo, deje de funcionar o se desconecte por algún motivo. A ver, vos conocés el TCNet, ¿verdad? Sí. Así como tenemos un TCNet en el área de estadística, yo no sé dónde quedan esos hogares, ¿sí? El área comercial no sabe. El área de estadística tiene como un mapa
donde están pintados todos los hogares. Si un hogar desconecta al equipo, ahí ya le aparece que el hogar desconectó. Ellos no tienen que desconectar. Entonces, señora, no desconecte tu piper meter. O sea, el que esté conectado no significa que esté encendido. Ahora, vos me puedes decir, sí, pero yo puedo dejarme encendido el televisor y me voy, hago mis cosas, pero yo no estoy viendo. No, cada ciertos minutos el piper meter te pide que te vuelvas a registrar. Al final del día, los datos pasan por unas reglas de validación, en donde ese tipo de casos se tiene en cuenta. O que Carlos se registró en su cocina y también en la pieza. Ese hogar no pasa por la regla de validación. Entonces, todo eso se le enseña, por supuesto, a los hogares. Pero ellos pasan por los criterios de validación donde se van verificando eso. Y el tema de la desconexión o que no esté funcionando bien, eso se avisa. Y la prueba de sintonía. Dentro de auditoría hay un ítem que nos auditan, para la redundancia, es la prueba de sintonía. El auditor está en la casa, presiona un determinado canal y se ve que en la colecta se esté registrando ese canal. Supongamos vos sos el auditor, pusiste el canal 9, entonces ellos ven que el que estás transmitiendo es el canal 9. O sea, exactamente, esas son las pruebas de sintonía. Eso es una de las partes también de la auditoría. Y amor, nunca más me voy a comer otro. Aquí estamos. Bueno, eso les decíamos, se sorprenden con los números, les decíamos que tomamos del 2010. Un partido de la Copa América, generalmente los partidos de mayor audiencia son los de deporte, ¿sí? Vas a encontrar alguna que otra novela también, ¿verdad? Acá, por ejemplo, vemos un partido de Paraguay versus Brasil que tenía 60 puntos de rating. Seguramente no está buena. Esto es Copa América, Argentina versus Uruguay. Ah, esto es semifinal, por eso es semifinal. 57 puntos de rating. O sea, de hogares, de los 400.000 hogares, el 60% estaba viendo ese programa. Pero esto, obviamente, del número de casi 500.000, matemáticamente ya es una proyección a nivel nacional también. Nuestra proyección es Asunción y Gran Asunción, ¿verdad? Si bien ustedes me dicen, ¿por qué no hacemos interior? Podemos hacer interior, pero tiene que haber un interés real del mercado. Porque nosotros, si vamos a hacer algún estudio, tiene que ser bajo los estándares de Kantar. Entonces, llevar toda la estructura de Kantar al interior no es tan sencillo. En algún momento, hace unos años atrás, hicimos el microcenso en 5 principales ciudades del interior. Pero eso no avanzó, ¿verdad? Pero en algún momento, si el mercado realmente está interesado, podemos hacer lo que es interior también. ¿Se dan cuenta que todo es fútbol? Todo el fútbol, sí. La mayoría del fútbol, sí. Aquí con el software también podés excluir, por ejemplo, el género deportivo, ¿verdad? Entonces aquí tomamos, ahí vos podés hacer, ¿verdad? Vos te medís solamente los noticieros, solamente los programas de entretenimiento, vos vas filtrando con el software. Un toque de romanticismo. A ver si hay... Bueno, entonces, él les decía del check-in. Otra herramienta que es muy válida también es lo que es el monitor. Esa información de rating, de check-in, se consolida al final del mes y se convierte en lo que es la inversión publicitaria. Por ejemplo, la inversión total en el 2021 fue de $572 millones. Esto está en miles, este monto que ven aquí, y a tarifa bruta publicada por los medios. Entonces, yo como productora también puedo ver, por ejemplo, qué marcas están pautando dentro de un determinado programa, ¿verdad? Entonces yo le digo a esa marca, le hago mi propuesta comercial, ¿verdad? Mira, yo tengo un programa así, yo veo que vos estás en otro programa, ¿verdad? Entonces, esa herramienta como negociación también les va a servir. O a veces las marcas le dicen, no, pero yo no estoy pautando en TV ahora. No, acá me dice que sí estás, ¿verdad? Es importante cuando visitamos un cliente ya, yo como productora, por ejemplo, conocer los datos, ¿verdad? Manejar, porque a veces ellos dicen,
No, yo lo estoy pautando ahora en televisión, ¿verdad? Otra de las patas también, que a ustedes seguramente les va a parecer muy importante, es lo que es rating de radio, ¿sí? Rating de radio. Nuestra área de estudio también es Asunción y Gran Asunción. ¿Cuál es la diferencia con TV? El cómo lo hacemos y la edad que abarca. Rating de radio abarca de 15 a 75 años y lo hacemos mediante encuestas presenciales, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vemos el encendido. Vamos a hacer un pequeño grafiquito aquí. Ahí está. Vemos el encendido de rating de radio en general. Vemos aquí abierto por meses. El pico fue en el mes de diciembre en este caso. Queremos ver solamente AM. Vemos aquí AM. El pico de AM fue en el mes de junio. ¿Qué pasa mucho con AM? AM está también bastante relacionado con los temas del momento. Por ejemplo, cuando hay un momento político, hay más información, ¿verdad? Entonces también suele tener efecto en el encendido de AM, ¿sí? Podemos ver aquí también cuáles son los horarios de mayor audiencia. Vamos a ver eso. Los horarios. ¿Qué les interesa esto? FM. FM. Bueno. A ver, FM. ¿Cómo? No sé si alguien. No, yo no dije FM significa radio. Es la parte de radio, vendría a ser la frecuencia. Amplitud modular y frecuencia modulada. FM es más música, AM es más noticias. Ideal sería que les importe más AM. Es contenido de información. Vamos a ver también la edición. El periodo. El periodo. Por supuesto, todas las herramientas que tenemos, todo puede ser exportado a Excel o PDF, ¿sí? Para nuestro mejor trabajo, o de repente uno está más acostumbrado con esas plataformas. Sí. Entonces aquí tenemos lo que es esto es del mes de marzo, estoy mostrando datos súper actuales. Vemos AM, a ver, esto en general, ¿sí? Es un poco diferente de FM. En AM vemos que ya a las 6 de la mañana empieza a aumentar el encendido, se da un pico a las 10 de la mañana del mes de marzo, luego desciende un poquitito, pero no tanto como FM. Ustedes saben que en la AM tenemos los programas de deporte al mediodía, entonces eso no hace que caiga tanto la audiencia. Y luego ya a la tarde el pico tenemos nuevamente entre las 14 y 17 horas aproximadamente. En el caso de FM van a ver que al mediodía, que desciende un poquitito, llega a un pico más alto, más de 75% de encendido. Eso significa que de las 1.700.000 personas, el 75% está escuchando alguna radio FM. Vemos el pico entre las 9 y 11 de la mañana. Bien, ven como al mediodía desciende más. Sí, exactamente, en radio. En radio sería de 9 a 11. En televisión es de 19 a 21 a 23. Sí. Y aquí a la tarde tenemos entre las 14 o 18 horas, ¿verdad? Entonces tenemos también esos horarios de mayor encendido. Por supuesto, aquí tenemos también los targets para analizar, ¿verdad? Podemos analizar las AM para un target específico, ver un ranking. Vamos a ver rapidito eso. Porque finalmente nos da la pauta de que todo lo que estamos haciendo en medio de comunicación, alguien está registrando y forma parte de una estadística.
No es que hacemos nomás y eso va y termina la nada. Forma parte de una estadística que finalmente ayuda y colabora a sumar para el medio en el que estás. Los medios de comunicación usan el control de pautas, de la inversión publicitaria, ¿no? Tenemos un ranking del mes de marzo de las FM. Esto, por supuesto, esto es total día, todos los días. Podemos analizar otra vez por franjas horarias, ¿verdad? Por target, sin número de análisis que podemos hacer. Esto es algo. Observar que Ana A veces cardinal. Ya. También otra herramienta que utilizan bastante nuestros clientes es lo llamamos Ad Alert, donde uno puede ver todos los comerciales emitidos, te da alerta. Por ejemplo, ustedes manejan una marca Bristol, ¿verdad? Entonces a usted salta alertas cuando tu competencia, tu PYME, está lanzando una nueva campaña. Entonces vos podés estar al tanto de todo lo que va haciendo la competencia. La mayoría. Aquí esto es Insta, ya rápidamente les muestro. Sí. Sí. ¿Cómo controlas si está pasando actualmente Comercial? la propaganda? Sí, buena pregunta. Nosotros tenemos un equipo de producción donde todos los canales que tenemos para monitoreo son grabados. Esos canales y radios se graban todo el día, todos los días. Luego hay un sistema que va reconociendo los comerciales y unos operadores que hablando más pronto todos los días están viendo televisión. Ellos van registrando esos comerciales. Tenemos una parte tecnológica, una parte humana. Luego un supervisor que verifica nuevamente esa información. Entonces eso se carga en un software y es lo que tenemos como checking. Y vos, anunciante, vos, marca, ya recibí la información procesada, el checking. En un software vas viendo si se emitió o no tu comercial, pero registramos todo. Esta herramienta es de redes sociales. Aquí yo puedo medir programas, ¿verdad? O también puedo medir temas específicos. En la parte de social base, nosotros podemos medir, hacer seguimiento a personas, a temas, a partidos de fútbol y ver todo lo que va generando en las diferentes redes sociales. En Twitter, en Facebook, Instagram, YouTube, todo. Este va a internet nada más. Entonces, podemos, sí. Internet. Sí. A ver, damos de alta a la persona, supongamos el presidente, Mario Abdo, ¿verdad? Luego se le traquea, se le asigna sus redes sociales. La red social de esa persona debe ser pública. Entonces, asigna sus redes sociales. También puedes cargar hashtags, palabras claves. Entonces, la herramienta, justamente, la herramienta te trae cuando se está hablando de Marito, con el arroba de Mario Abdo, un hashtag. Entonces, vos, por ejemplo, para tu empresa, para tu conductor mismo, podés ver todo lo que va generando, la interacción que va creando en las redes sociales. Es mediante palabras claves. El perfil tiene que ser público. El perfil tiene que ser público. Si vamos a hacer seguimiento a personas, también podemos hacer el seguimiento a programas. ¿Y qué es lo diferente que esta herramienta tiene de las demás? Que uno puede ver si al momento que se dio el pico de rating, también fue el pico en las redes sociales. Entonces, pero eso ya depende también de que el programa interactúe con la audiencia. La idea es atraer esa audiencia que está en las redes, atraer a tu programa. O ver qué se está hablando en las redes y vamos a utilizar el programa. También tenemos hoy en día lo que es la parte de monitoreo de inversión publicitaria mediante un convenio con la empresa Admetric, en donde
tenemos todo lo que es la inversión en la parte digital. Y ya por último, pero no menos importante, le tenemos al CGI, que es un estudio también en Asunción y Gran Asunción, pero que nos ayuda a definir el perfil de nuestro consumidor. Por ejemplo, yo puedo ver de qué consume Café Belén, qué medios consumen, a qué estación de servicio va, a qué supermercado, si le gusta salir un fin de semana, si usa Facebook. Puedo ver todo eso con esta herramienta. Entonces, conocer profundamente. Entonces, aquí hice un ranking, ya tenía preparado, de consumo de medios. De las personas. Tomé por femenino y masculino, ¿sí? De los hombres, el 96% consumió televisión en los últimos 30 días. El 92% internet, 71% radio, 52% periódicos y 6% revistas. Hay televisión que tenemos en primer lugar, seguido de internet, ¿verdad? Lo mismo para las mujeres, datos muy similares al de los hombres. Pero vemos que los hombres están más, consumen un poco más lo que es. ¿Sí? Esto también yo lo puedo analizar por target, ¿sí? Puedo analizar para una marca específica, bebidas alcohólicas, por ejemplo. ¿Qué bebidas consumen los hombres? ¿Cuáles son las mujeres? ¿Qué marcas consumen? ¿Sí? Y tenemos también aquí un especial de pandemia. Agregamos en el 2020-2021 que también había diferentes tipos de opiniones, sentimientos. Había también una parte de consumo de redes sociales, por ejemplo. Dice, aumentó en comparación a la pandemia. El Facebook, WhatsApp. Vemos en cuanto a los hombres, dice que un 41% aumentó más su consumo de Facebook durante la pandemia. 48% aumentó el WhatsApp. ¿Sí? Esto se hace mediante encuestas, se realiza una ola al año, es un estudio gigante, que lo hacemos una vez al año. Estos datos que les estoy mostrando son recién salidos, son del 2021. También tengo entendido, yo no sé si lo están haciendo a pedido de, por ejemplo, y también la capacidad de, bueno, quiero saber si un presentador de noticiero, de programa, realmente tiene la audiencia o el público lo quiere o no, tiene la posibilidad de medir y saber cuál es el target al que llegan y si realmente tiene o no la posición que el medio está esperando. Exactamente, sí. También realizamos estudios. Sí. Se podría decir que las empresas, las radios y redes sociales utilizan esto como beneficio, ¿verdad? Para fijarse en los resultados y poder así centrarse en los datos y también programas que tienen mayor relevancia para el público. Totalmente, o sea, es una herramienta de trabajo, ¿verdad? Que complementa el conocimiento que tienen ustedes, ¿verdad? Porque, como decía el profesor, son datos, son números que nosotros debemos de analizar y ir usando, ¿verdad? Entonces, como ustedes ven, tienen herramientas para televisión, para internet, para radio, ¿verdad? Esto para las marcas, incluso para los canales es fundamental, porque vos podés ver tu consumidor de Canal 9, de Telefuturo, ¿qué le gusta? ¿Qué marcas consume? Yo digo, mira, mi canal consume los de gaseosa, los que consumen gaseosa, consumen mi canal. Entonces, mira, puedes estar conmigo, ¿verdad? Porque eso también uno forma parte de lo que hace la producción, ¿verdad? De ver la parte comercial. Entonces, tenés herramientas que se complementan y complementan al trabajo de ustedes. Sí, pero en el caso de los hogares, ¿cuánto es la antigüedad del aparato ahí? ¿Se va a renovar cada cuánto? Exactamente, muy buena pregunta. En el caso de lo que es encuestas como rating de radio, TGI, estudios a medida, son encuestas la selección de esos hogares de manera aleatoria, van cambiando. En el caso de televisión es un panel estable, ¿sí? Es un panel de hogares.
como máximo pueden estar 5 años dentro del panel. También hay opciones de retiro. Por ejemplo, dice, no quiero más formar parte del panel. El hogar no colabora, no quiere registrarse cuando ve televisión, desconecta. Es también un motivo. Entonces, ahí siempre vos tenés más hogares que pueden, como suplentes, que pueden entrar en lugar de ese hogar, pero con las mismas características estadísticas. De la antigüedad, ustedes deciden que tienen 5 años. Esa es la operación de Cantar, pero no necesariamente Paraguay, es lo mismo que se maneja en los diferentes países. Ahí. Esta parada funciona a través de Wi-Fi. Por ejemplo, de repente si te vas a registrar, Sí. debo utilizar. Te referís a lo de televisión. El módulo de comunicación funciona como un teléfono. Tiene 2 SIM cards, lugares para SIM card. Usamos 2 SIM cards. Entonces, en caso de que uno se quede sin conexión, que no pasa acá, ¿verdad? Entonces está el otro de respaldo que le ayuda al hogar a estar transmitiendo datos. Igual si no tiene Wi-Fi, de repente vos igual puedes. Como un No, teléfono es como celular. un teléfono. El módulo de comunicación tiene como un teléfono independiente, porque en hogares bajos, de nivel bajo, no siempre vas a tener Wi-Fi, ¿verdad? Entonces, el módulo de comunicación es el que está enviando Entonces, datos. todos los archivos se guardan en sí en el computador, de repente si están registrando qué canal están mostrando, Sí, a ver, nosotros le llamamos, tenemos servidores de captura le llamamos servidores redundantes. Porque tiene una señal, Sí. pero la señal de repente se corta, igual se registra todo otra vez. Sí, esos datos se van enviando minuto a minuto, ¿sí? Minuto a minuto. Tenemos 3 servidores redundantes. Uno está en Sao Paulo, en Río de Janeiro y en Miami. Los datos viajan minuto a minuto desde los hogares a estas centrales de colecta. A partir de ahí viene a Paraguay, pero eso ocurre minuto a minuto. Entonces, está almacenado en 4 partes. Y aparte otra vez en la propia memoria que tiene el módulo de comunicación. Aquí no me estaba funcionando el TCM, por eso no les puedo mostrar el TCM. Por algún motivo la página me... Ahora tenemos más suerte. Pero entonces podría decir que la única forma en que el aparato presente inconveniente sería si hay apagones y eso, ya que es un dispositivo electrónico, ¿verdad? Entonces se podría decir que la señal ahí sí va a tener problemas. Claro, en el caso de que haya un apagón, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de que haya un apagón, no vamos a poder luego ver televisión, ¿verdad? Pero si hay un corte de señal, para eso tiene otro SIM card, en donde le sirve de respaldo. Y trabajamos con 3 telefonías diferentes. Entonces también tratamos de respaldarlo de esa manera. Para que más o menos entiendan cómo funcionan también nuestros sistemas de comunicación en vivo en los canales de televisión, las conocidas como mochilas. Nosotros trabajamos con distintas compañías de telefonía celular, pero son cuántos, 4, 5 de la mochila, 3. Son 3 telefonías, Tigo, Personal y Claro. Entonces, ¿qué es lo que nos permite el mismo sistema operativo? Que si tenemos buena señal contigo, consume, pero si por ahí nos estamos moviendo, pierde señal, agarra inmediatamente la toma de la señal de Personal, o si no la declara. Entonces, esa conjunción hace que nuestra señal nunca caiga, porque dependiendo en qué sitio estemos, tomamos la señal de Personal, si variamos, tomamos la señal de Tigo, o si no, Claro. Entonces permanentemente nuestra señal está en vivo porque tenemos 3 soportes. Lo mismo funciona, ellos tienen 2 soportes. Si por ahí Tigo no está funcionando, agarra la de Personal, que significa que permanentemente 24/7 la señal. Exactamente, para prever. Por eso sí o sí 24, a no ser que caiga la ande, ahí ya no hay nada que hacer. Ahí el hogar no puede, eso no pasa acá, ¿verdad? Pero puede pasar. Bueno, y aquí por último tenemos lo que es el DCD, el rating minuto a minuto. Vemos ahora 10-18, tenemos un 32% de encendido, es decir, de los 400.000 hogares, el 32% está viendo algún canal
Y vemos el número que está arriba es el rating y lo que está abajo es el share. Aquí también podemos ver las señales de los canales. Entonces yo, productor, puedo estar viendo qué está pasando en el otro canal, ¿sí? Y después, 5 minutos después, esos datos se vuelven a procesar. Que si algún hogar por algún motivo no transmitió en ese minuto, en ese proceso de 5 minutos, entra a ese hogar y vuelve a transmitir. Y 15 minutos después, nuevamente un proceso donde esos hogares que por algún motivo no transmitieron, de minuto a minuto ingresan aquí. Y al final del día, nuevamente esos hogares pasan por un proceso donde ya es el dato definitivo que va al cliente. Por eso antecedente decimos datos preliminares, es la foto del momento. Y aquí ven, ¿verdad?, las diferentes señales con cómo va funcionando. Por mi parte sería todo. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. ¿Cómo saben qué casa van a elegir? ¿Cómo van llegando y me explican que tienen esa parte? Exacto, muy buena pregunta. Bueno, nosotros partimos del microcenso. En el microcenso vemos las características de los hogares, la Asunción y Gran Asunción, en conjunto con el censo nacional, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí tenemos los hogares. Se selecciona de manera aleatoria estos hogares, ¿verdad? Y el hogar es visitado. Lo primero que recibe el hogar es una carta donde le explica de la empresa, del estudio y le invita a formar parte del panel. Luego recibe la visita de los conquistadores. ¿Por qué se llaman conquistadores? Porque hay que conquistar a esos hogares, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí un proceso estadístico. Por ejemplo, el hogar me dice, no quiero. Hasta 3 veces el panel tiene que visitar. Hasta descartar totalmente que no quiere participar. Claro, además, eso con los años ha ido cambiando, ¿verdad? Hoy en día hay mucha desconfianza. No es sencillo el trabajo, ¿verdad? Pero justamente los conquistadores están, ¿cómo se dice?, bien identificados, están capacitados, ¿verdad? Y por supuesto, el conquistador tiene un supervisor nuevamente que también visita el hogar y se les explica todo. Y de repente un hogar que ya cumplió el tiempo de uso de la palabra, puede volver después del tiempo y vuelven a elegir esa casa. Se selecciona siempre de manera aleatoria, pero si vuelve a pasar que ese hogar se seleccione, puede volver a participar, pero no tengo en mente la cantidad de años que tiene que pasar. No recuerdo exactamente. Porque la selección es aleatoria. Existe la probabilidad. ¿No? El hogar. Bueno, se selecciona de manera aleatoria. Y después el hogar tiene que tener un televisor, tiene que ser una casa, no puede ser un copetín, un hogar público. Ningún miembro del hogar puede estar trabajando. ¿Cómo? Y porque vos tenés nivel alto, medio y bajo que tenés que cubrir. Entonces, de acuerdo a las características de ese hogar, vos necesitas cierta cantidad de hogares para cubrir todas las aperturas o lo que estadísticamente se te requiere. ¿Tienen alguna otra consulta? Sí. ¿Qué les pareció? Muy Bueno, para gente que va, ¿quién quiere trabajar en televisión? ¿Quién quiere? Bueno, ya saben a qué se van a enfrentar, a qué herramienta van a tener que, o con qué herramienta van a tener que trabajar. Y se dan cuenta que no solamente es generar contenido, sino es generar contenido de lo que nuestro público quiere consumir. Sí. ¿Cómo saben que no se responde la contingencia de la circunstancia de llegar en la casa y te comentan? O sea, una compra. Bueno, nosotros tenemos auditorías constantes, internas y externas, y los auditores saben cómo sacarte información. O sea que los auditores tienen preguntas que realizan a los hogares. Generalmente no hemos tenido problemas aquí en Paraguay, al menos con eso.
No recuerdo. Ahora no estoy enterando. Yo siempre quise saber cómo se estudiaban enterando. No, realmente no recuerdo que hayamos, o sea, que al área comercial le hayan contado, pero no, justamente una de las cosas súper importantes para auditoría es la parte de la confidencialidad. El seguimiento ya van a ser los llaman presenciales, sí, siempre van. Siempre, o sea, los técnicos visitan los hogares, la parte de estadística, sí, total. Por eso le decimos, forma parte de la familia IVOPE, porque entran al hogar. O sea, nosotros también manejamos todo el dato del hogar, cuántos televisores tiene, cuántas heladeras, o sea, el compromiso de confidencialidad es mutuo. Y por ejemplo, no se cumple con ese acuerdo de confidencialidad, ¿qué pasaría? ¿Se recibe alguna sanción? ¿Cómo sería? Se retira el hogar, se retira el hogar. Pero como les digo, la herramienta tiene como respaldarse, por ejemplo, es que yo le voy a contratar a ese hogar y que todo el día tengan encendido el televisor en canal A, ¿verdad? No va a pasar la regla de validación de ese hogar. Tratamos tecnológicamente también, se trata de cuidar esos aspectos. Bueno, muchísimas gracias de mi parte también por su atención, por las preguntas, porque da gusto cuando se pregunta. Y comentarles también que nosotros tenemos disponibles cursos sin costo a todas las universidades que nos abren las puertas, donde podemos tener capacitaciones más detalladas de la herramienta. Ustedes pueden tomar el curso completo, que es desde check-in, monitor, todo, o solamente ver lo que es la herramienta de televisión. Entonces tienen capacitaciones con nosotros, eso se coordina con la universidad, la cantidad de horas, ¿verdad? Y también ustedes tienen la oportunidad de utilizar la herramienta. Por supuesto, no tiene ningún costo para los estudiantes. Muchísimas gracias, Rocío. Un aplauso para Rocío. Gracias por tratar de entender un poco más este maravilloso mundo de hacer televisión y cómo se dan cuenta que todo lo que estamos haciendo se queda registrado, sirve para medir audiencia, para medir contenido, no solamente en los canales, sino también en esto, redes sociales, todo lo que ustedes consumen, ven, todo está registrado, o sea, que no es nada al azar. Y, quieras o no, forma parte de una pequeña gota que hace un mar de información finalmente. Hoy esta herramienta nos permite, como les decía más temprano, saber un poco más de nuestro público. Hace 30 años era todo a ciegas, imaginábamos que algo le gustaba. Hoy ya con estas herramientas nos permiten tener la certeza de qué es lo que consume nuestro público, a qué edad y a qué hora. Toda esa información tenemos acá. Entonces es apasionante realmente, pero también para nosotros que hacemos pantalla es una tremenda presión porque somos hijos del rating, así tal cual. En Buenos Aires, Marcelo Tinelli lo quitaron del Prime Times porque su medición era baja. ¿Cómo? Ya no era lo de antes. Claro, entonces, por eso. Llegó a llegar a 50 puntos de rating. Sí, y hoy nosotros estamos muy pendientes de eso. Una vez, él en un programa se pasó todo el programa con un participante, porque le medía bien el PCNet, y todo el programa estuvo en piso de ese participante hablando. O sea, él usaba muchísimo. Ahora viendo lo que dijimos en el paro, se pone entrevistas, repiten la misma pregunta, y que me retoren. Cuando ven que algo se está alargando más de lo debido, es porque ese material está midiendo bien y la gente está ahí observando. Entonces, si en cierto canal, por ejemplo, siguen mostrando algún programa, pero hay muchas personas, por ejemplo, que en las redes sociales se quejan, de este programa, Dios mío, tal cosa, dicen, ¿verdad? Pero si se siguen pasando este por algo. programa, es porque entonces hay mucha audiencia y Que la gente está viendo y se está sumando. yo, por ejemplo, si quiero acercarme un día a la oficina y pedir información, se puede. Eso también, casi me olvido. Para los alumnos que estén preparando su tesis, nosotros damos información. Solamente necesitamos una nota del tutor, del docente, indicando de qué se trata el estudio y le podemos proveer información sin costo de años anteriores, no datos actuales,
Pero sí, ya sea de inversión publicitaria, rating, de información que necesite. Nosotros estamos, al contrario que a veces de que se dice, nosotros estamos súper abiertos. Nosotros cuanto más se conozca nuestra metodología, para nosotros es mejor lo que hacemos y cómo lo hacemos. Cualquier persona que quiera acceder a una información Si un anunciante, una marca quiere acceder a la información, sí tiene un costo. Pero si el estudiante quiere acceder para un estudio, para un trabajo, Para de una tesis. eso, Para la tesis está muy buena, ¿no? Para los chicos de tercero, cuarto, que por ahí les interese televisión o radio y focalizar sobre un tema específico, bueno, acá la señora Rocío ya pone exposición de que sí se puede acceder a esa información. en TGI también hay muchísima información de consumo de medios. Se dieron cuenta el abanico de información que tiene de todo, o sea, televisión, redes sociales, radio, programas, horarios, edades, perfiles, de qué es lo que consume más un joven, un adulto, deportes, hay demasiada información. Es un mundo de información. Bueno, Rocío, te dejamos también. Muchísimas gracias. Gracias Muchas también a gracias a ustedes. ustedes. Gracias por participar y aquellos que nos ven. Aquí en su también, ¿no? Y grabar.